Desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia de nuestro país, sin duda sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que el presidente Gustavo Petro no solamente se iba a ver enfrentado a la derecha, no solamente se iba a ver enfrentado a los uribistas, a los congresistas de oposición, sino también a los medios tradicionales de comunicación. Medios que sin duda durante décadas se vieron muy beneficiados por parte de la derecha. Esos mismos medios que ahora en la actualidad y más de cara a las elecciones del año 2026 han utilizado descaradamente sus micrófonos para amplificar ese discurso mentiroso de la derecha, pero sobre todo para limpiarles la cara, para hacer ver como víctima a este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla y por supuesto para hacerle creer a todos los colombianos que la solución para el año 2026 es regresar a la derecha. Sabemos incluso que los medios tradicionales de comunicación han utilizado de la forma más infame, sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de vergüenza, han utilizado sus micrófonos también para amplificar los discursos de Álvaro Uribe Vélez, han utilizado sus micrófonos para mentir sobre las gestiones del presidente Gustavo Petro, entre otras infamias que ha cometido la prensa tradicional y los medios hegemónicos. Justamente, por ejemplo, para traerles a ustedes aquí una referencia, este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla es Juan Lozano. Juan Lozano en su momento fue senador de la República. Él, creo yo, en este momento ya no está metido en temas políticos, pero lo hablo más de las elecciones o cargos de elección popular, o sea, que él esté incluido para que voten por él, quiero decirlo. Pero él en su momento fue senador e hizo parte del partido de la U. Partido en el que justamente estuvo Álvaro Uribe Vélez. Y ya podemos ir entendiendo por qué la FM defiende tanto a través de sus micrófonos a Álvaro Uribe Vélez y por qué ha estado incluso en contra del proceso judicial que en este momento se está llevando a cabo en su contra. Y no solamente es Juan Lozano, resulta que Darcy Quinn también. En repetidas oportunidades la señora Darcy Quinn ha salido en la actualidad a decir que prácticamente lo que está viviendo Álvaro Uribe Vélez es una persecución política y judicial, siguiendo el mismo discurso del Partido del Centro Democrático. Pues bueno, antes de irnos a lo que sucedió recientemente en la FM, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que van llegando, vayan dejando por favor su like, vayan compartiendo esta información para que ojalá los colombianos que todavía creen en los medios tradicionales de comunicación, pues de una vez por todas los dejen, porque estos solamente sirven para manipular. Por ejemplo, quiero que ustedes observen esto. La señora Darcy Quinn hace unos años, hace ya bastantes años, porque por el video, el formato, el logo incluso de Noticias Caracol, nos podemos dar cuenta que este video no es reciente, pero sobre todo también por su posible posición política. Hace unos años, como lo dice aquí Orlando, Darcy Quinn era un poco objetiva, no del mucho, pero era al menos un poquito objetiva, informando, entre comillas, sobre lo que en su momento sucedía con Álvaro Uribe Vélez cuando él era el presidente de la República y cuando aspiraba a un tercer periodo presidencial, que justamente la Corte Constitucional lo frenó, o si no, quién sabe si en este momento en la actualidad todavía estaría Álvaro Uribe Vélez presidiendo la República de Colombia. La misma Darcy Quinn que incluso mencionó con orgullo en una entrevista que se graduó después de 18 años supuestamente de ejercer el periodismo. Ella misma indicó en su momento que supuestamente no se había graduado de la Universidad Javeriana, que porque le habían puesto muchos temas difíciles, complicados, que el tema de la tesis, etcétera, etcétera, y que llegó a la Sergio Arboleda, que en la Sergio Arboleda fueron muy amables y que en esa universidad prácticamente le homologaron todo y que ella, mejor dicho, fue feliz en esa universidad. Sin embargo, a este momento no sabemos si hay tesis, si no hay tesis, pero con lo que vamos a ver más adelante, pues los colombianos intuimos que posiblemente no hay tesis por parte de la señora Darcy Quinn. Quiero que recordemos este momento en donde incluso aquí se mostraba un poco objetiva, pero además Álvaro Uribe Vélez tiene una posición física, incluso hablaba distinto a como lo hace ahora y ya ustedes lo van a ver. Observen esto por favor.
No han sido muy buenos los últimos días para el presidente Uribe con la opinión y la prensa británica. Hoy el prestigioso semanario The Economist publica un artículo titulado Uribe va hacia la autocracia y agrega, el popular presidente parece estar yéndose hacia el tercer periodo sin importar el daño que esto le hará a la democracia. Esto se suma al incómodo incidente que tuvo hace poco el mandatario con un periodista de la BBC de Londres en Roma y que hoy le da la vuelta al mundo por todas las redes de internet. Estos son algunos apartes. Darcy Quinn ahí dice que fue un pequeño incidente, sin embargo, van a escuchar ustedes esto, pero para mí es una grosería completa por parte de Álvaro Uribe Vélez. Vean esto. El presidente Barack Obama viene del Partido Democrático, que es el partido que según el gobierno colombiano ha estado impidiendo la aprobación de un tratado libre de comercio. No interprete mal al gobierno colombiano, el gobierno colombiano es muy prudente. Por eso a mí no me gusta este tipo de entrevistas. Porque ustedes entran a hacer unas preguntas que no corresponden a la realidad, simplemente creando confusiones. ¿Usted cree que el foco de la relación de Estados Unidos con la región de América Latina va a estar puesto más en Brasil y en México y no tanto quizás en Colombia como era antes? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Esas son preguntas de chisme de cafetería. Qué diferente Álvaro Uribe Vélez antes a la hora, ¿no? Porque ahora parece una viejita víctima de prácticamente pues todo lo que él mismo ha construido durante años, lo que él mismo se ha labrado y que anteriormente sí se mostraba poderoso pues porque estaba en la presidencia de la República, y hay que decirlo también, a pesar de que Álvaro Uribe Vélez tiene bastante poder todavía, no tiene el mismo que tenía hace muchos años atrás, y más con sus posibles y presuntos vínculos con los paramilitares. Y hay una pregunta que no puedo evitar hacerle. ¿Usted quiere ser presidente de Colombia 4 años más? Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted ¿dónde nació? Yo soy argentino. Estudia la historia de su país, la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un otra pregunta. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Me permite realizarle la pregunta. Supimos que el periodista Julián Miglierini es argentino y es uno de los más destacados de la BBC en el manejo de los temas latinoamericanos. Había sido enviado a Roma especialmente atendiendo una solicitud de la propia Cancillería colombiana para que entrevistara al presidente Uribe. Y miren con lo que se encontró. Cuando Darcy Quinn era un poco objetiva, ¿no? Y cuando Álvaro Uribe Vélez desde siempre ha sido uno de los peores hombres de nuestro país, minimizando la labor de un periodista argentino, diciéndole como vaya, mejor preocúpese usted por sus temas de su país y en el de nosotros no se inmiscuya, no se meta, a usted no le interesa ni le debería interesar la política colombiana. Básicamente, en otras palabras, eso fue lo que le quiso decir. Pero observen ustedes a la Darcy Quinn de ahora. Vean esto. Este fragmento se dio en febrero de este año, en donde básicamente dicen que supuestamente lo que se está viviendo o lo que vivió Álvaro Uribe Vélez en este proceso judicial era solamente con ánimos políticos y electorales y que esto debería darse sin interferencias judiciales. ¿Qué nos quería decir en su momento Darcy Quinn? Escúchenla por favor ustedes mismos. Y ahora una juez que parece no lo suficientemente equilibrada para el juicio. Ya es hora de llegar a una juez que parece no lo suficientemente equilibrada para el juicio, dice Santiago Ángel, que también pertenece en este momento a la FM. Resolución, pero sí me parece muy complejo que estemos llegando a esa resolución en medio de un proceso político. Estamos frente a unas elecciones donde el expresidente Uribe, que es el líder de un partido que se llama Centro Democrático, va a jugar un papel importante. Entonces, en ese caso, a mí sí me parece que no se puede mezclar una cosa con la otra. Y yo no sé ustedes qué piensan, pero digamos, este proceso político y electoral en Colombia debería darse sin estas interferencias judiciales en medio de él. Estas interferencias, y usted tiene razón, sería el mundo ideal, pero estas interferencias vienen dadas incluso desde que Álvaro Uribe estaba en la propia presidencia. Estamos hablando de una cosa y dando por sentado, naturalizando, como se dice hoy en día, una cosa que me parece realmente terrible, y es que la justicia se estuviese prestando para favores políticos, para dañar a alguien o para favorecer a alguien. Vea pues, entonces a Álvaro Uribe Vélez no se le puede judicializar, no puede pertenecer en este caso a un proceso en su contra porque es Álvaro Uribe Vélez, porque él es el todopoderoso, porque tiene la razón y porque él está por encima de la ley. Eso es lo que nos quiere decir la FM y todos sus periodistas, que menos mal todos allí realizaron una intervención para que ustedes vean de qué lado está la FM. Pues bueno, recientemente se dio un espacio en la FM, allí están entrevistando a diferentes precandidatos presidenciales, entre los cuales entrevistaron a Claudia López. Claudia López, esa mujer bastante camaleónica que ha ido de un lado a otro, incluso hace unos días leía yo un comentario con el
el que me sentí plenamente identificada, y es que los usuarios a través de las redes sociales mencionaban que pues qué difícil debía ser el hecho de que Claudia López, como que por congraciarse no sabemos con quién, lo que está haciendo es quedar mal absolutamente con todos los colombianos, porque le tira a la derecha, le tira a la izquierda, le tira a parte del centro, no sabemos en qué posición está ella, además de que hay que recordar que ella votó y apoyó abiertamente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso en entrevistas también con los medios tradicionales ella decía, si tengo que volver a votar por Gustavo Petro, vuelvo a votar por Gustavo Petro con todo el orgullo. Pues ella estuvo en una entrevista en la FM, tenemos que aclarar por supuesto que no compaginamos con las ideas de Claudia López, pero que evidentemente lo que menciona aquí sin ningún tipo de tapujo, pues dejó en completo ridículo a Darcy Quinn, que no se parece en nada a esa Darcy que vimos al inicio de este video a través de Noticias Caracol, en donde en su momento pues estaba un poquito más lúcida la señora Darcy Quinn, y que a este momento es completamente uribista, pero que sobre todo Claudia López le deja claro que en este momento Álvaro Uribe Vélez está enfrentando procesos, pero que además hay pruebas que no se han deslegitimado, como lo dijo Juan Lozano, y sobre todo que Uribe posiblemente sí tuvo vínculos con los paramilitares. Vean esto. Uno en muchos escenarios, y se lo digo porque ha pasado, habla de Claudia López y muchas personas siguen pensando que usted en el fondo es la candidata de Gustavo Petro, que usted eventualmente va a recibir el apoyo de Gustavo Petro, que usted es lo que algunas personas dicen el gallo tapado de Gustavo Petro, y que esto es una pantomima, este tema de es netamente político, de que estoy brava, de que es que no me gusta, de que es su cambio, y pero que usted termina recibiendo el apoyo de Gustavo Petro, como pasó en el pasado, ¿no? Que nadie decía que usted lo iba a apoyar y usted terminó apoyando a Gustavo Petro. Pues claro, mucha gente lo piensa porque eso es lo que le repiten haciendo política desde muchos micrófonos, obviamente, y eso influye. Yo voté 2 veces, Darcy, yo soy la hija de una maestra, aquí Juan, que tal vez es con el que nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo soy la hija de una maestra, la mayor de 6 hermanos, yo he luchado en mi vida porque los de abajo tengamos representación, porque que uno no nazca en cuna de oro, no sea el hijo de un político, le permita tener opciones en la vida, por derrotar la corrupción, por luchar contra los violentos, fueran de izquierda o fueran de derecha. Yo me tuve que ir 2 veces de este país por denunciar lo que hoy todo el país sabe y ha sido juzgado, y es que Álvaro Uribe fue elegido con el apoyo de paramilitares, gobernó con paramilitares, compró congresistas para su propia reelección, todo eso que hoy nos parece mal, porque está mal. Que un presidente compre congresistas para sacar la reelección o cualquier otra ley está mal, pero eso mismo hizo Álvaro Uribe. Entonces yo no soy uribista, claramente, nunca votaría por esa opción, nunca. Esa fue la primera parte de lo que menciona allí Claudia López, ¿no? Sin embargo, a Darcy Quinn le pareció supremamente indignante. Según ella, a través de las redes sociales, los usuarios estaban desatados, ¿no? Estaban atacados diciendo que cómo así que Claudia López estaba lanzando comentarios sin ningún tipo de prueba sobre Álvaro Uribe Vélez, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Claudia López no es nuevo. Es algo que todos los colombianos sabemos, y que a pesar de que en muchos casos la justicia no ha actuado, sí sabemos, incluso por los comentarios, por incluso las aseveraciones, por en reiteradas oportunidades lo que mencionaron ex paramilitares. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguró que él tuvo vínculos de alguna u otra manera con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues no está del todo descabellada Claudia López, pero vean ustedes lo que dice aquí Darcy Quinn. Pero exalcaldesa, usted se queja mucho está hablando del lenguaje, el tono, y aquí hay mucha gente que me está escribiendo y me está diciendo, está indignada, dice, a ver, ¿dónde están las condenas que dicen que Álvaro Uribe fue elegido con el paramilitarismo, como usted acaba de afirmar? Hubo el tema de la juris política, que esa es la única condena, pero no hay ninguna condena en contra de Álvaro Uribe. Ah, claro, porque hay un enorme nivel de impunidad, perdónenme. Les voy a recordar, hay 120 condenas por parapolítica. ¿Cómo que no hay condenas, Darcy? Pero a ellos. 120 condenas por parapolítica, 120 condenas. El director del DAS de Uribe está condenado a 30 años de cárcel por parapolítica. Sí. Porque era de los paramilitares, fue cuota de los paramilitares en el DAS, y desde el DAS siguió persiguiendo y matando gente. Sí, eso es cierto. Ah, bueno, el subdirector del DAS. ¿Cómo que no hay condenas? El subdirector del DAS, el señor Narváez, también de otro sector de los paramilitares, también lo nombraron como cuota de los paramilitares en la subdirección del DAS. No las hay. Pero porque hay un enorme nivel de impunidad. Porque un presidente que tenía al 35% de su bancada puesta por el paramilitarismo y cogobernó con ella, les dio el DAS, les dio el INCODER, les dio muchas entidades dentro de su gobierno, sigue impune por eso. Eso habla de la enorme impunidad que hay.
en Colombia. No habla de que no hubiera condenas. Pero sería solo como por si a usted parapolítica. es como si a usted también la condenaran por haber estado al lado de Carlos Ramón González en algún momento. Usted realmente tiene que cargar con eso, que Carlos Ramón González estuvo con usted, fue su amigo. Pero yo no lo al lado nombré en del ningún este. cargo, excúseme. Es que Álvaro Uribe se eligió con paramilitares y les dio cargos en el gobierno a cambio de eso. Y como si eso no fuera poco, compró a congresistas de otros partidos para cambiar la Constitución y quedarse en el poder. Y todo eso está plenamente judicializado. Pero mire usted cómo es la vida. Por todo esto que es gravísimo, aliarse con gente que mató a gente, que masacró colombianos, que desplazó colombianos para llegar al poder, darles cuotas en el gobierno, comprar a congresistas de otros partidos para volver a cambiar la Constitución y quedarse en el poder, tener escándalos como el de Gisbert. Por nada de eso, Álvaro Uribe ha pagado un día de juicio. En cambio, porque Iván Cepeda Lleva 13 y yo años. y otros le hicimos un debate en el 2015 por sus vínculos con la parapolítica y con el paramilitarismo. Y citamos un debate donde hay que hacerlo en el Congreso de la República. Y el señor Álvaro Uribe, ustedes recordarán, se fue de ese debate, se fue iracundo. Y se fue a denunciar de que por vínculos con la criminalidad a Iván Cepeda. Iván Cepeda es un hombre decente. Podrá ser no de mi partido, pero Iván Cepeda es un gran senador y un hombre decente. Y hoy Álvaro Uribe está a puertas de un juicio y posiblemente de una condena por lo más bajito que ha hecho en la vida, que es inventarse una falsa denuncia contra un senador por no atender un debate público. Y además de inventarse una falsa denuncia, cosa que ya comprobó la justicia, que era una falsa denuncia, que no era cierto nada de lo que Álvaro Uribe le indagó Bueno, a Iván Cepeda. no ha comprobado la No ha justicia. fallado todavía la juez. Perdón, No ha perdón, comprobado la justicia. que la denuncia contra Iván Cepeda era falsa, lo comprobó y absolvió a Iván Cepeda. Y en cambio le ordenó, ahí en esa decisión, le abrió una investigación a Álvaro Uribe por posible compra de testigos y además por comprar gente para que denunciara o testificara contra Iván Cepeda. Y ese es el juicio, eso es Juan, que está justamente lo que pendiente de está sentencia. pendiente. Entonces, que la denuncia fue falsa, ya está plenamente comprobado. Si además de falsa compró testigos, es lo que el 28 de julio sabremos si sí es cierto o no. En mi opinión, aquí todos vimos el juicio, hay pruebas suficientes que demuestran que Álvaro Uribe sí compró testigos y sí cambió testimonios para tratar de enlodar a Iván Cepeda. Pero será una juez de la República, lo dirá la no es juez. mi opinión, Claro. ¿de acuerdo? Será una juez de la República la que decida si sí. Viendo lo de Carlos Atentos a lo que dice Juan Lozano, porque él dice que supuestamente todas las pruebas fueron deslegitimadas. ¿Deslegitimadas por quién? ¿Por la justicia? ¿Por los colombianos? ¿O por el Partido Centro Democrático? Vean esto. Y frente a lo que ocurre, y leo las redes, lo que está diciendo la gente en las redes es: no hay una sola prueba que vincule a Uribe con eso, las pruebas fueron desvirtuadas, pero tienes razón, No han sido desvirtuadas. eso lo va a decidir una juez. lo decidirá la juez. Darcy, solo de Carlos Volviendo a lo Ramón. de Carlos Ramón. Definitivamente estos periodistas de nuestro país son lo peor, supuestos periodistas, siempre lo diré entre comillas, porque lastimosamente están dejando esta labor por el suelo, completamente. Leía yo un comentario a través de las redes sociales justamente que decía algo como: nos hicieron incluso hallarle la razón a Claudia López por el nefasto periodismo que hacen en nuestro país. Antes de irme, quiero que ustedes observen también esto que se dio recientemente a través de las redes sociales de Darcy Quinn. Ella usualmente todos los días publica un numeral y el numeral que utilizó el pasado 15 de julio fue el de polarización es. Y ella escribió: polarización es lo que se fomenta desde el gobierno. Dividirnos, alejarnos y segregarnos, dice ella a través de sus redes sociales, pero no habla sobre esa división que ocasionan también los medios tradicionales y personas como ella. Mafe Carrascal escribió: la desinformación, los ataques, las noticias falsas y las opiniones disfrazadas de información desde los medios son solo mensajes de paz y amor. Por supuesto, hay sarcasmo en esa respuesta de la representante Mafe Carrascal y le respondió nuevamente a Darcy Quinn como: y los mensajes de ustedes, paz y amor. Y vean ustedes aquí la respuesta contundente de Mafe. El problema es que nos defendemos de todo lo que no me refutaste. Calladitos, para ustedes nos vemos más bonitos. En todo caso, quienes fallan a su ética y profesión. En todo caso, quienes faltan a su ética y profesión no somos nosotros, dice la representante. Darcy Quinn dice: callados, llevan años, dice ella, la que incluso a veces le corrige la ortografía al presidente Gustavo Petro. Llevan años calumniándonos antes de ser honorables congresistas. Ahora son las víctimas de la desinformación.
Me gusta hacerme responsable de mis acciones de manera individual. La única calumnia que te levanté alguna vez fue que dije que eras esposa de Alberto Ríos. No, que lo que tienen es una unión marital de hecho. De resto, Darcy, no he faltado a la verdad. Todo ha sido en el marco del debate democrático como activista y como congresista. Te he pedido transparencia con tu audiencia, particularmente en la época de Bogotá Humana, cuando opinabas sobre el modelo de aseo de Bogotá sin contar sobre aquella relación. Saludos, es lo que dice aquí Mafe Carrascal, y en donde nos deja completamente claro que efectivamente Darcy Quinn para lo único que sirve en nuestro país es para desinformar. La señora no sabemos cómo se graduó, dice que todo fue gracias a la ayuda de la Universidad Sergio Arboleda, pero sin duda hay más dudas que respuestas, me perdonan ahí la redundancia, valga la redundancia. Pero sin duda creo que esto es un precedente enorme, ojalá para los futuros periodistas de nuestro país. Hay algo sumamente preocupante que incluso yo lo mencionaba hace unos días, y es que lastimosamente los docentes, muchos docentes de universidades todavía siguen poniendo como referentes a estos medios tradicionales de comunicación en sus visitas, en las actividades que realizan en diferentes medios, entonces que los llevan a Caracol, a RCN, mejor dicho, para que los estudiantes crean que para llegar al éxito en una profesión como lo es el periodismo tienen que sí o sí pertenecer a esos medios tradicionales. Así que los leo a través de los comentarios. Cuéntenos por favor ustedes qué piensan de esa peinada que le metieron allí a Darcy Quinn. Digo peinada entre comillas por el hecho de que existen otras palabras, pero creo que esa es la mejor que en este momento se me ocurrió por parte de Claudia López, y también por supuesto por que la representante Mafe Carrascal lo que hace aquí también es enfrentar esas mentiras por parte de los medios tradicionales de comunicación. Los leo a todos, muchísimas gracias como siempre por llegar a esta parte del video. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, pero sobre todo no olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de WhatsApp. A todos como siempre, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.